Bienvenidos, les saluda Raúl Guerrero y los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia. El día de hoy contamos con la presencia de la abogada Jessica Vanessa Medina Jiménez, jueza del Juzgado Especializado Transitorio de Extinción de Dominio. Bienvenida a Perfiles de la Justicia, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿qué significa la extinción de dominio en un proceso penal? Extinción de dominio es un proceso autónomo que está dentro del marco de su propia ley, que es el Decreto Legislativo 1373, y tiene como naturaleza, es una naturaleza patrimonial, pero que va directamente hacia el patrimonio de aquellos bienes que han sido a través de delitos, como es el tráfico ilícito de drogas, como es el contrabando, como es el lavado de activo, como es delitos de corrupción, entre otras actividades ilícitas. Así como extinguir, ¿no?, el bien de quien los tiene hacia el Estado cuando dichos bienes han sido también de utilización de instrumento a estas actividades ilícitas, ¿no? Entonces, extinción de dominio es un proceso autónomo en el cual lo que requiere es que todos esos bienes no circulen de manera libre por parte del Estado y con el objetivo que toda esa actividad ilícita, ¿no?, a través de los bienes se retrotraen hacia el Estado para utilizarlos para fines sociales. ¿Por qué se dice que la extinción de dominio se constituye como una herramienta de política criminal para la prevención y lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada principalmente? Sí, efectivamente, la extinción de dominio surge de una política por parte del Estado, porque aquellos bienes que han sido productos de actividad ilícita, prácticamente lo que se requiere es que no se fortalezca el crimen organizado, que no se fortalezca a la criminalidad con el producto precisamente del propio delito, ¿no? Como el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, que tiene grandes cantidades de ganancias producto de esta actividad, o el delito de trata o el delito de contrabando, por ejemplo, acá en la zona norte, no traen muchos productos del extranjero, ingresan principalmente por Sullana, ¿no? Entonces, todo ese actividad ilícita, ese producto, ¿no?, precisamente el dejarlos con los propios autores que han delinquido, no solamente por más que tenga una sanción por ello, ¿no?, sigue circulando dentro de un círculo comercial todos esos activos, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que nuestros estados más bien se conviertan, ¿no?, económicamente en un desbalance, en desigualdad entre cualquier persona, en cualquier ciudadano, en un comerciante, ¿no?, donde a través de la actividad ilícita que se obtiene grandes ganancias, se circula normal, se lava hacia lo que es el comercio, y más bien al comerciante que está con su propio esfuerzo, que trabaja honradamente y que tiene un nivel de gasto inclusive para hacer tal actividad, el otro más bien se potencia. ¿Y qué es lo que hace? Un desnivel y un desequilibrio económico, no solamente dentro del país, sino también en la economía mundial. Entonces, finalmente, lo que convierte esto al permitir es que la economía del Estado, la economía de un país, o sea, circule con dinero proveniente de la actividad delictiva, ¿no? Entonces, por eso es una política criminal que ha partido del Estado y que está dando buenos frutos. Según el proceso de extinción de dominio, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1373 y su reglamento? La extinción de dominio es una demanda, ¿no?, que es relacionado hacia el bien, pero viene de actividades delictivas, ¿no?, como ya los mencioné, tráfico ilícito de drogas, el delito de contrabando,
la corrupción de funcionarios, que es uno de los delitos prácticamente pandémico, que digamos que destruye nuestro país. Delitos de trata, ¿no? De todo el comercio de trata, y actividades ilícitas también de medio ambiente, ¿no? Como la minería ilegal, ¿no? La pesca indebida, ¿no? Que también mina nuestro mar peruano, ¿no? El extraer peces, especies marinas con una edad joven, en un tamaño todavía joven, lo que hace también es el exterminio de ese tipo de producto y por tanto al no dejar crecer, ¿no? Todo ese producto marino, ¿qué es lo que hace? La eliminación de ciertas especies y con ello causa también hacia la población, porque cuando se disminuye una especie, jurel o el que es consumo, ¿no? Por si acaso la pota a nivel masivo en nuestro país, lo que hace es al disminuir encarecer, ¿no? Y por tanto lo tratamos dentro también de los delitos medioambientales y de actividades ilícitas en general, en el cual ya sea a través de ingresos o también a través de bienes que se han instrumentalizado para favorecer o facilitar ese tipo de actividad ilícita. ¿Cuáles son los requisitos de una demanda de extinción de dominio? Bueno, en primer lugar, la demanda de extinción de dominio, tenemos actores primarios y tenemos actores secundarios. En los actores primarios tenemos principalmente el Ministerio Público, ¿no? Hay una fiscalía especializada de extinción de dominio en Piura que tiene la competencia de Piura y Sullana, ¿no? En mi caso, yo también, mi competencia jurisdiccional es Piura y Sullana. También tenemos la unidad de inteligencia financiera, que es uno de los actores principales, porque también la unidad de inteligencia financiera advierte precisamente a aquellos, da las alertas o las alarmas financieras cuando existe algún tipo de movimiento irregular. Y estas alarmas y esas alertas pues hace ver que son movimientos irregulares económicos para poder actuar, ¿no? Y hacer las incautaciones y las demandas de extinción de dominio. Y luego tenemos pues los secundarios, ¿no? Que estamos hablando de los requeridos, ¿no? Que puede ser aquel persona que es propietaria de ese bien, o también terceros con interés, es decir, la norma no excluye a nadie. Si tú no tienes la propiedad, pero tienes de repente la posesión de ese bien, o sea, no te elimina a que tú también puedas participar en esa demanda. Entonces, la misma Fiscalía hace las indagaciones patrimoniales de quiénes pueden ser los propietarios o los que tengan interés, pero también si uno se considera que tiene un interés sobre ese bien, también puede presentarse y actuar. El proceso de extinción de dominio consta de 2 etapas, una fase indagatoria y otra judicial. ¿Podría explicarnos mucho más? Sí, bueno, la fase indagatoria es propiamente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, la Fiscalía se entera de alguna actividad ilícita, y hablo de actividad ilícita porque en este proceso no se requiere de una sentencia, ¿no? Se requiere que haya una investigación sobre un acto relacionado a algún tipo de delito dentro de nuestro Código Penal o una actividad ilícita propiamente, para que la Fiscalía de Extinción de Dominio pueda intervenir, ¿no? Interviene pidiendo medidas cautelares, ¿no? De incautación y también las confirmatorias de incautación, y durante ese periodo de 12 meses pues hace las investigaciones respectivas, y sus investigaciones sí son reservadas, ¿no? Y es reserva y es natural porque es un proceso que se sigue sobre el patrimonio. No se está persiguiendo a una persona como en el proceso penal, sino el patrimonio. Entonces ellos tienen que salvaguardar en primer lugar sobre el bien, ¿no? La otra etapa es la jurisdiccional,
¿no? En el cual se divide en dos partes, ¿no? En el proceso de saneamiento procesal, que es la etapa inicial o la audiencia inicial, y la actuación probatoria, ¿no? Entonces hay una primera parte en la que el juez hace un saneamiento procesal, ve sobre secciones, cuestiones previas, admite medios de prueba, y la segunda parte que es netamente la actuación probatoria con la sentencia. ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio? Bueno, dentro de los presupuestos de procedencia, en primer lugar tenemos que se encuentra dentro de los presupuestos que invoca la Fiscalía. Uno de ellos puede ser que el bien es producto de una actividad ilícita, que el bien ha sido instrumentalizado, es decir, utilizado también. También un presupuesto principal es que el bien supere las 4 OITs, ¿no? Porque el Estado no justifica tener una demanda de extinción de dominio con bienes que no tengan un interés económico para el Estado, más bien que cause perjuicio más bien al Estado en hacer un mantenimiento de ese bien mientras que dure el proceso, genera costos, ¿no? Entonces por eso tiene que superar las 4 OITs y el hecho mismo de la competencia, ¿no? Que esté dentro del radio competencial que tiene la Fiscalía y el juzgado. Desde marzo del presente año, el Consejo Ejecutivo conformó el Juzgado Especializado Transitorio de Extinción de Dominio en Piura. ¿Cuál es su jurisdicción y a qué casos se aboca esencialmente? Bueno, extinción de dominio, si bien físicamente está en la Corte Superior de Justicia de Piura, pero es un juzgado supraprovincial porque tiene la competencia de Sullana y Piura. ¿Qué casos tenemos actualmente dentro de extinción de dominios? ¿No? Actualmente la mayor cantidad de procesos que ingresan al juzgado son el delito de contrabando, ¿no? Ese delito de contrabando viene relacionado precisamente de Sullana, ¿no? Porque Sullana somos una ciudad fronteriza y nos ingresa mucho contrabando de Ecuador, ¿no? De Ecuador o de Colombia, circula por la zona de Sullana. Entonces tenemos lo que es contrabando, que es de mayor cantidad. Otro de los delitos también es medioambientales. También hemos tenido delitos medioambientales en menor cantidad y también algunas investigaciones de otros delitos como corrupción. ¿Cuánto es la carga procesal en su juzgado? ¿Qué tipos de procesos adicionales se ventilan y cuántos casos se ha podido resolver a la fecha? Claro, dentro del trabajo cotidiano estamos viendo que la mayor cantidad es precisamente el contrabando. En realidad, sobre estadísticas no podría mencionarles, pero sí, es más o menos, yo creo que mensualmente estamos teniendo no sé, un promedio de 6 a 10 procesos más o menos es lo que se está teniendo, ¿no? Doctora, ¿podría brindar un mensaje final a la población? Quería en primer lugar expresar mi agradecimiento, tener este contacto con el público y conozcan algo más sobre extinción de dominio y también invitar, ¿no?, a combatir, ¿no?, ahora con el crimen organizado que está batiendo nuestra región de manera dura y sobre todo la seguridad y recuperar aquellos bienes ilícitos que han servido para la delincuencia. Hay que tener en cuenta que el tráfico ilícito de drogas, hay que tener en cuenta que la trata, que el contrabando afecta gravemente a nuestro país, afecta gravemente a nuestra región. Si nosotros dejamos que estos bienes sigan en manos de malhechores o en manos de aquellos que no lo saben cuidar o utilizar, lo que hace es finalmente que el delito continúe. Sigue dentro del círculo y simplemente vamos hacia un vicio y que cada vez no se va a poder combatir. Hemos podido recuperar 3 bienes que han sido utilizados en la microcomercialización de droga. Y esto es algo muy bueno porque no se necesita que el propietario de ese bien o el posesionario de ese bien haya participado en la actividad ilícita, sino que haya permitido, que haya consentido que dentro de su bien
se trafique. Y ese es uno de los grandes logros que tiene esta ley, el combatir contra las drogas, el combatir contra el crimen organizado, el combatir contra la corrupción, entre otros delitos. Lo que llama es a fortalecer precisamente nuestro Estado, nuestra región. Entonces, los convoco a un llamado más bien a contribuir y a comunicar cuando tengan conocimiento o sospecha para que se puedan tomar las acciones respectivas. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de esta edición. Agradecemos su presencia, doctora Jessica Vanessa Medina Jiménez, jueza del Juzgado Especializado Transitorio de Extinción de Piura. Bueno, conmigo será hasta una nueva edición. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y por Justicia TV. Gracias por acompañarnos.